Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos muy emocionados de estar en el cierre de nuestra serie Bandera Blanca. Tú sabes que hemos estado hablando acerca de Jonás, un personaje que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y hemos estado hablando acerca de un tema que tenemos los seres humanos en común y es el huir de Dios. Estoy seguro que tú en algún momento de tu vida has estado huyendo de Dios, o en este preciso momento estás huyendo de Dios, y hay personas que lo hacemos o lo hacen abiertamente, ¿sí? Dicen, ¿sabes qué? Sí, yo creo que Dios me está hablando, me está diciendo de hacer cierta cosa, pero simplemente no lo voy a hacer. Y hay otras personas que lo hacen más internamente, ¿sí? Es decir, no creen en Dios, pero saben diferenciar muy bien entre lo bueno y lo malo, y pues terminan no haciendo lo bueno, sino lo malo que no quieren hacer. Así que a eso me refiero cuando se trata de huir de Dios, ¿sí? Huir de la voluntad moral de Dios para nuestra vida. Y entonces la experiencia de Jonás tiene mucho que ver sobre el tema. Es una experiencia común, como te dije, y hemos aprendido de esa experiencia. Primero, número uno, que podemos huir de Dios, pero no podemos escapar de Él. Repítelo ahí donde estás conmigo hoy esta mañana. Puedo huir de Dios, pero no puedo escapar de Él. En algún momento me voy a estrellar contra algo porque las circunstancias me sobrepasan y entonces tendré que detenerme en ese momento. Y la segunda lección que aprendimos, dice, y fue la semana anterior, es que Dios es amplio, generoso con su gracia, pero al mismo tiempo es minucioso, exhaustivo con su disciplina. O sea, Dios disciplina al que ama, no porque te quiere lastimar, no porque te quiere castigar, sino porque realmente Él quiere rescatarte una vez más, quiere rescatarte de tu propio error, del extravío en el cual estás en ese momento, de las decisiones equivocadas que estás tomando, que finalmente te van a hacer daño a ti, pero no solamente a ti, sino a las personas que te rodean, a las personas que más aman. Así que vimos primer capítulo, segundo capítulo, algo del tercer capítulo, y hoy vamos a continuar. Ahora, si la historia terminara hoy, este día, o hasta donde estamos el día de hoy, pues tendría mucha lógica la historia. Así Dios le hizo un encargo a Jonás, le dijo, ve a Nínive. Jonás le dice, no voy a ir a ese lugar. Entiendo lo que me estás pidiendo, Dios, pero no lo voy a hacer. Sé que es lo correcto, Dios, pero no lo voy a hacer. Voy a ir al lado contrario, a Tarsis, a donde tú me estás diciendo que vaya, ¿sí? Y entonces, al tomar esa decisión, Jonás enfrenta situaciones terribles, una tormenta que llega en ese momento, y lo echan al mar los marineros, y luego se lo traga un pez muy grande, dura 3 días en el vientre de ese pez, y luego el pez lo escupe y sale ileso de todo eso, y Dios le vuelve a hablar dándole una segunda oportunidad, ¿recuerdas? Y entonces retomamos la conversación que tuvimos al principio, donde Dios le dice, hey, ¿sabes qué? Mira, está bien, Jonás, te doy una segunda oportunidad, vamos a regresar a lo que te dije desde el inicio, ve a donde te dije desde un principio, a Nínive. Y entonces Jonás le dice, claro que sí, Señor, voy a ir a ese lugar, ya lo entendí. Y podríamos pensar que hasta aquí pues es el fin de la historia, no podría terminar mejor. Jonás obedeció, finalmente entendió, digna de una película, una historia con un final feliz. Pero no terminó ahí, solo en la mitad de la historia. Hay otra mitad y la historia da un giro totalmente inesperado y es tan increíble que lo hace creíble. Escúchame bien, es tan increíble el giro que lo hace realmente creíble. Déjame explicarte por qué esta frase es increíble que lo hace creíble. Mira, la Biblia realmente no solo muestra el buen comportamiento de las personas, del ser humano que está hablando en ese momento, sino que también muestra las miserias de las personas, los peores momentos de los personajes, ¿sí? De las mejores personas que podemos leer en la Biblia. Así que el protagonista de esta historia, Jonás, termina arrepintiéndose, portándose bien, pero luego muestra una faceta de su vida, un lado oscuro que esconde, y esta segunda parte, aunque no es la parte más famosa que tú y yo sabemos, quienes han leído la Biblia, la que todo el mundo conoce, es el verdadero tema del libro de Jonás, y lo vamos a descubrir en unos momentos más. Así que hoy
Mi conversación va dirigida no a los que huyen abiertamente de la voluntad moral de Dios, al que se porta mal, al que engaña, al ladrón, al adúltero, sino a los que se portan bien. A ti quizá que me estás oyendo el día de hoy, te portas muy bien, a los que se han rendido, a la voluntad moral de Dios, que nos esforzamos por vivir de acuerdo a los principios, a los estándares que Dios establece en su palabra, a los que son fieles, a los que cedemos a pequeñas tentaciones, pero luego nos cae el 20 y vamos con Dios a que nos perdone y a pedir su misericordia, y luego nos seguimos esforzando aún más por vivir de una manera piadosa que le agrade a Dios, a las personas correctas, a las personas justas. A esas personas está dirigido el gran tema del libro de Jonás. Así que si es la primera vez que tú escuchas esta historia, o es la primera vez que te conectas con nosotros, pues la verdad va a estar bien para ti, no hay problema, será perfecto, pero para quien va a ser embarazosa esta situación, pues realmente va a ser para los que ya tenemos tiempo siguiendo al Señor. Porque quizá piensas que la gente de iglesia es juzgadora, que se cree moralmente superior a los demás, vas a decir, ay, qué bueno que ahora le están hablando a ellos. Y tú dices, ¿sabes qué, Alfonso? A mí no me gusta pasar tiempo con personas así porque me hacen sentir mal. Ellos casi tienen alas, gente perfecta de iglesia, y yo estoy muy mal y la verdad entonces no me siento bien. Para esas personas va a ir dirigido, a las personas que se sienten perfectas, ¿sí? Y por eso será incómodo para la mayoría de nosotros que decimos que nos portamos bien. Lo bueno es que termina hoy esta serie y solo te va a generar un poco de incomodidad este día. Ahora nos quedamos en Jonás capítulo 3 y vamos a la lectura. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Ahí está. Fue el mensaje, el mismo mensaje, no cambió el mensaje, y el mensaje era: arrepiéntanse, porque si no Dios va a enviar un ejército de personas enemigo que los va a atacar. Aproximadamente 120,000 personas en el contexto, ¿sí? Ese fue el mensaje, y aquí comienza realmente el giro que la historia comienza a dar. Quiero recordarte que estas personas a quien va dirigido el mensaje, que vivían en Nínive, eran personas paganas, una religión diferente a la de Jonás, personas violentas, perversas, peleaban con enemigos, y aquí es donde realmente da el giro, porque pasa algo que no esperaríamos que personas así hicieran o tomaran decisiones. Se arrepintieron, tomaron en serio el mensaje que Dios les mandó a través de Jonás, reconocieron que estaban mal y entonces buscaron a Dios, suplicaron la misericordia de Dios, la piedad de Dios, la bondad de Dios. Y quiero que lo veas conmigo, por favor, ¿sí? Dice, y los ninivitas le creyeron a Dios, dice el texto, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. O sea, ¿cómo esperar que alguien tan violento como ellos se arrepintiera ante el mensaje de Dios? Solo podemos atribuirlo a un milagro que realmente lo fue de parte de Dios, ¿sí? Pasaban cosas, ¿sí? En la historia, tú puedes checar historia, contexto alrededor de lo que te estoy hablando, y pasaban varias cosas alrededor de esa ciudad en ese momento en la historia. Un eclipse total de sol, lo relacionan de alguna manera a ellos. 2 epidemias que arrasaron también con la vida de muchas personas en ese tiempo. 3 ejércitos de 3 países diferentes se unen para atacarlos, para pelear, acampan contra ellos con la intención de sitiar y tomar Nínive a 170 kilómetros de distancia. Y entonces los ninivitas empiezan a unir puntos de alguna manera, pero cualquiera que sea la razón, se arrepintieron. Eso es lo que dice la Biblia. Querían cambiar esa actitud que tenían, querían cambiar su comportamiento. Y si crees que esto es todo, entonces tienes que leer lo que sigue. Todavía no termina la historia. El rey entonces emite un edicto. En ese tiempo no había democracia, lo que el rey decía, eso se iba a hacer. Y ese decreto es que todos deberían arrepentirse y buscar el rostro de Dios. Y ve lo que dice enseguida. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas.
ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Ahora, hasta aquí es de película, ¿sí o no? Dios manda a Jonás a un lugar, a Nínive, a darle un mensaje a estas personas. Jonás decide no obedecer y se va a otro lugar a más de 500 kilómetros de distancia de ese lugar. Le pasa todo lo que pasa a Jonás, lo escupe finalmente ese pez grande, le da una segunda oportunidad a Dios, le dice el mismo mensaje. Jonás dice va y da el mensaje y los ninivitas se arrepienten y Dios los perdona. Y tú dices, bravo, gracias Dios, pero no, la verdad es que aquí es donde parece que sale un espejo o aparece un espejo para revelar lo que realmente hay en el corazón de Jonás. Porque Jonás no quería ir a Nínive no por miedo, sino porque él sospechaba de alguna manera que Dios quería hacer algo diferente con estas personas. ¿Qué quería hacer Dios? Perdonarlos. Quizá tú digas, pero no tiene sentido, Alfonso, esto. Por eso es que esta historia increíble es creíble. Si tú quisieras realmente defender tu fe con esta historia, no pondrías a Jonás en este papel que lo está poniendo la historia, porque realmente Jonás se está viendo mal, se está viendo terrible, ¿sí? Ve lo que dice el capítulo 4, verso 1, dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Qué lo hizo disgustarse tanto? ¿Qué lo hizo enfurecerse tanto? Que Dios perdonó a esos pecadores ninivitas. En vez de aplaudir Jonás, de irse feliz, de decir bravo Dios, de estar satisfecho, se endureció en su corazón a tal grado que quería morir incluso. Si tú fueras escritor de la Biblia, tú no meterías esta historia, esta actitud de Jonás, porque lo haría poco creíble realmente, si ese corazón duro de Jonás. Pero esto es de película, en serio, y la razón que se enfurece es por lo siguiente. Ve lo que dice el texto. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, dice. O sea, lo sabía, sabía que los ibas a perdonar, Dios. Sé que eres bueno, sé que eres amoroso, sé que eres compasivo, sé que eres tardo para irarte. Sabía que lo harías y por eso la verdad me enfurezco tanto, porque esa gente no debería ser perdonada. Es mala, Dios, es perversa, es pecadora, han hecho daño a otras personas. Y aquí es donde sale entonces ese espejo para revelar realmente lo que hay en el corazón de Jonás. Un aire de superioridad moral, es decir, él se sabía y se creía mejor que los ninivitas. La pregunta es entonces, ¿cómo es que cayó en esa actitud crítica, juzgadora, de señalar? Parece que se le olvidó que semanas atrás fue rescatado del vientre de un pez en el fondo del mar por su comportamiento, por su desobediencia. Parece que se le olvidó la misericordia de Dios de la cual él fue objeto. Lo que escribió antes cuando dijo Jonás: me doy cuenta que cuando voy tras ídolos falsos, te doy la espalda, Dios. El mismo receptor de la bondad de Dios ahora está con esa actitud juzgadora en su vida. Y es la verdad de esa manera que eventualmente todos de alguna otra forma nos convertimos en personas juzgadoras, que miramos a otros con superioridad moral, porque de alguna manera dices, no, pues te lo mereces, estás pasando lo que estás pasando porque te lo mereces, ¿sí? Y así es como pasa. Ahora, Jonás era un hombre bueno, se esforzaba por agradar a Dios, yo no digo que no, pero su pecado no era realmente ese, sino que señalaba a otras personas, se sentía superior a otras personas. Te dije, ¿verdad?, que sería incómodo el día de hoy para aquellas personas que dicen yo estoy siguiendo la voluntad moral de Dios, y se pondrá más incómodo enseguida, ¿sí? Y qué bueno, tú dirás que se va a acabar el día de hoy. Es incómodo
para aquellos que nos consideramos buenas personas y nos esforzamos de alguna manera para aplicar el estándar de Dios en nuestra vida. Y lo que viene será más incómodo, porque en esa experiencia de sentirnos mejor, de mejorar y abandonar malos hábitos en nuestra vida, hacer lo que Dios quiere en nuestra vida, perdemos entonces sensibilidad. No somos compasivos con otras personas, así como Jonás lo fue. Hey, no lo merecen, y por eso me enojo cuando veo que Dios hace grandes cosas en la vida de otras personas. No puede ser que me he esforzado tanto, negado a obtener lo que otros obtienen con trampa, a la tentación no he cedido y a otros tú los perdonas. No, realmente no puede ser. Porque Jonás realmente lo que estaba mostrando es que se trataba de él, de su vida. ¿Sí? La oración de Jonás sería: bendíceme Dios, ayúdame Dios. No oraba por otras personas, por problemas de otras personas, por situaciones que estaban en problema o con actitudes difíciles de otras personas. ¿Sí? Su vida espiritual, la vida espiritual de Jonás se basaba en él mismo. Y este es el tema del libro de Jonás. Se escribió no para gente que está mal, sino para gente que está o se siente bien, pero que en esta experiencia se extravió realmente de lo que Dios quiere, ¿sí? En que no tenía o sentía compasión por aquellas personas que necesitaban compasión. Y en el proceso Jonás se sintió mejor que otros moralmente hablando. Se sintió mejor. Ve el verso 2, dice: pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Y este es el verso para los que han huido de Dios, para los que no asisten, ¿sí? Si puede alcanzarte tu gracia, su amor en esa circunstancia terrible. Y este verso está escrito en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Y eso era realmente lo que tenía molesto a Jonás. Yo sé que eres compasivo, Dios. Eres grande en amor. Eres lento para la ira. Perdonas aunque no se han comportado bien. Y por eso me enojo, por eso me molesta. Y Dios le responde entonces con una pregunta a Jonás. ¿Ve? ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. O sea, si perdonas gente así, le está diciendo Jonás, prefiero la verdad que me mates. Una semana atrás él estaba en esa categoría de personas así. Y entonces sigue la discusión. Jonás se va fuera de la ciudad, dice: mejor me voy afuera de la ciudad, busco una sombra bajo un árbol de calabaza. Era un día caluroso, la temperatura sube con un viento solano de un momento a otro, dice la Biblia, hasta 10 grados. O sea, era fuerte el calor. Y él está frustrado en ese lugar. La planta crece, Dios permite, mete un gusano en la planta y la planta se muere y ya no hay sombra para Jonás. Y Jonás está con mucho calor y se molesta más y está hirviendo, la temperatura está subiendo en su cuerpo, pero también en sus emociones, ¿sí? Y ve lo que dice la conversación. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, dice Jonás, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Dios termina haciéndole una pregunta que más que una pregunta es un señalamiento. Y después de esa pregunta, ¡pum!, termina el libro. Yo digo, este estilo literario es terrible para terminar, ¿sí o no? No hubo más. Terminó el libro, terminó la conversación, vámonos. Pero esta pregunta, escúchame bien, plantea una acusación o un señalamiento para todos aquellos que nos hemos rendido a la voluntad moral de Dios, hemos obedecido a Dios, pero no nos hemos rendido a los propósitos globales de Dios. Dios te preguntaría a ti, te diría: a ver, dime, Alfonso, ¿por qué estás preocupado tú? Yo te voy a decir por qué estoy preocupado yo. Y Dios diría: yo, Dios, estoy preocupado por toda esta generación, le diría a Jonás, y tú por la sombra, por el gusano,
que estás lejos de casa, que te tragó un pez, que te caíste en el mar. Yo estoy preocupado por estas 120,000 personas, que muchas adolescentes quizás están embarazadas, muchos niños pidiendo de comer en las calles, muchos matrimonios rompiéndose, adulterio, infidelidad. ¿Y tú por qué, Jonás? ¿Por el gusano? ¿Por la sombra? ¿Por lo lejos que estás? Ahora cambio el personaje. ¿Por qué estás preocupado tú, Alfonso? Te voy a decir, Alfonso, yo por qué estoy preocupado. Dios me diría, Alfonso, yo, Dios, estoy preocupado por esta generación, por tu ciudad, por Durango, por tu país, por México, por América Latina, por tanto embarazo, por de niñas adolescentes, por niños que están siendo abandonados por sus padres, por adolescentes que están cayendo en drogas, por tanto divorcio, por tanta persona que es excluida de la iglesia porque la iglesia es juiciosa todavía. ¿Y tú, Alfonso, por qué estás preocupado? A lo mejor por tu carro, porque quieres un carro nuevo, por las vacaciones, por un ingreso, por el trabajo, por un ascenso, porque hoy hace mucho calor, porque ya va a llover, porque el carro está sucio, hay que llevarlo a lavar. ¿Por qué estamos preocupados? Jonás era una persona buena, fiel, justa, pero estaba preocupado por las cosas equivocadas. El pecado de Jonás era el pecado de la indiferencia. La religión de Jonás se trataba de él mismo. Ayúdame, Dios, bendíceme, Dios, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi negocio, mi casa, etcétera. Te dije que iba a ser incómodo, ¿verdad? Pero la verdad era la apatía de Jonás. Sentirse superior, juicioso, mirar a otros por encima de él mismo. Esa pregunta que Dios le hace a Jonás no se responde emocionalmente. Ay, sí, el otro día vi una persona, pobrecito niño, estaba ahí en la calle. No se responde desde lo emocional, sino desde la cartera, desde el tiempo que tú vas a dar a personas, desde el esfuerzo que le vas a imprimir, el dinero que vas a invertir en aquellos que creemos que son importantes para Dios. ¿Es incómodo? Claro que es incómodo. Muchas personas, estoy seguro que me están escuchando el día de hoy, están comprometidos con los propósitos globales de Dios. Dan de su tiempo, dan de su esfuerzo, dan de su talento, dan de su recurso, dan de su dinero para ver cómo Dios alcanza esta generación perdida, niños, jóvenes, matrimonios, adultos, etcétera. Pero algunos no. Y eso es duro realmente, ¿sí? Porque han cometido entonces el pecado de Jonás. Disfrutan lo que otros hacen. Estás rendido a la voluntad moral de Dios, quieres, deseas, te estiras por vivir de acuerdo al estándar que Dios quiere para tu vida, pero hasta ahí llegaste y cometiste el pecado de Jonás, el de la indiferencia, el de la apatía a otras personas que están en necesidad. ¿Cuánto tiempo, te pregunto, cuánto esfuerzo, cuántos recursos, cuánto dinero estás invirtiendo para conectarte con los propósitos globales de Dios? ¿O sigues preocupado por ti, por tu religión? ¿Se trata solamente de ti? ¿Qué es lo que más te molesta, te pregunto? ¿Que las cosas no salgan a tu manera? Quizá no es ver a esta generación desconectada de Dios. ¿Qué es lo que más te preocupa? Piensa en la persona que más odias o menos te gusta. Dios está preocupado en hacer algo en la vida de esa persona. ¿Tú estás preocupado por esa persona? ¿Por qué estás preocupado tú entonces? Y mi meta hoy en este tiempo no es que sientas cosas, sino que hagas algo. No que digas, qué increíble mensaje, estoy orando, tengo lágrimas en los ojos, sino que esta misma semana hagas algo para conectarte con los propósitos globales de Dios, porque hay gente que solo va a ser tocada por Dios a través de ti. Qué bueno que nos acompañaste el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.